Diputado Carvajal, Jorge Rial de Radio 10. ¿Cómo está? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Bien, bien. ¿Usted está en la lista, Carvajal? Sí, estoy en la lista porque obviamente, digo, primero, esta adjetivación de dialoguista no me siento cómodo con esto. Creo que claramente nuestro bloque y particularmente el espacio en el cual yo estoy trabajando, planteamos muy claramente desde el primer día la necesidad de ponerle frenos a este gobierno. Por supuesto de dialogar, sí, nunca hemos negado el diálogo, pero sí claramente de que había que ponerle frenos al gobierno. Yo voté en contra de la delegación de facultades y lo hice porque cuando comenzaron esta sesión, lo primero que planteé fue una cuestión de privilegio, porque el gobierno no nos podía pedir que le deleguemos facultades y negarse a constituir la comisión bicameral encargada de controlarlo. Claramente lo que estaba diciendo es que va a utilizar todos los medios para impedir que el Parlamento le controlara las facultades delegadas. Entonces no había forma alguna de que le votáramos estas facultades delegadas y por eso votamos en contra de las facultades delegadas. Ahora, la verdad, escuchaba recién tu comentario, Jorge, de lo que dijo el vocero presidencial y ratifico la enorme preocupación, es decir, hay una caída hacia el sesgo autoritario de este presidente que nos genera enorme preocupación. Yo lo dije el otro día cuando hablé en la comisión, nosotros estamos presenciando y viendo el huevo de la serpiente. Acá hay en incubación un proceso autoritario que cada día que pasa se va acentuando más en las declaraciones que van haciendo estos funcionarios y que hace el propio presidente. Hace segundos también veía una noticia de un retweet del presidente donde dice de que esto en realidad no quería la ley, que fue solamente una operación de prensa para denunciar a la casta. Bueno, ¿qué viene después? La verdad es que yo estoy sumamente preocupado, comparto de que estamos sobre un trasfondo de un gobierno que quiere ir hacia el autoritarismo y hacia el atropello de las instituciones de la República, y creo que vamos a tener que estar muy firmes en defensa de las instituciones porque los riesgos son muy serios y muy concretos y esta escalada verbal del gobierno lo ratifica. Ayer lo que decían era que tenían todo acordado, por eso los llaman traidores. Yo nunca vi una cosa igual de un presidente hacer esta lista de señalados, pero él daba por entendido que estaba todo arreglado y que después vino una traición. ¿Cómo fue Pero esto ese es momento? falso, Jorge. Digo, claramente estas afirmaciones presidenciales son falsas. Hubo una conversación con los gobernadores donde es cierto que hubo un intento de acuerdo de los gobernadores de compensar la pérdida de ingresos derivados de impuesto a las ganancias. Ahora, cuando terminó esa reunión, el propio presidente desmintió lo que eran uno de los términos de esa reunión, por lo cual no había nada acordado. En el caso de nuestro bloque, algunos no votamos el dictamen porque sabíamos que era un proceso extremadamente desprolijo y quisimos tomarnos más tiempo y por eso no firmamos el dictamen. Pero aún entre los integrantes de nuestro bloque que firmaron ese dictamen había 170 diferencias, es decir, fuimos a la sesión y el gobierno sabía que había 170 puntos que tenía que sentarse a discutir con nosotros si quería que se los votáramos. En vez de esto, siguieron con esta lógica de ir a la sesión y someter a votación y los resultados, los números, fueron muy claros. El problema del presidente de La Libertad Avanza es que no saben contar los votos y entonces tuvieron este resultado. Ahora, yo honestamente lo que creo es lo que dijo el presidente. Creo que este presidente tiene muchos defectos, pero dice lo que va a hacer. Y lo cierto es que ahora acaba de reconocer de que nunca les interesó la ley. ¿Cómo les va a interesar la ley si sacaron el paquete fiscal, que era lo único relevante que tendríamos que haber estado discutiendo? Acá estamos frente a una puesta en escena que lo único que pretende es profundizar la discusión política y cuyos siguientes capítulos nos vamos a estar enterando seguramente en los próximos días. Bueno, usted acaba de decir algo que asusta, acaba de decir algo que es cierto. Bueno, no se le puede decir que no dice lo que va a hacer. Bueno, por lo que está sucediendo, está persiguiendo opositores, está hablando de boca de su vocero de que el gobierno está por encima de la ley. Lo que viene es esto, es un gobierno de sesgo autoritario.
¿Cómo sigue esto entonces? Y te aporto un dato más, Jorge, discúlpame, te aporto un dato jurídico que no es menor. El 15 de febrero el Congreso entra en receso hasta el 29 de febrero, ¿sí? Porque termina el plazo de sesiones extraordinarias. Durante el receso del Congreso, el presidente tiene una serie de facultades que están en un marco de legalidad que puede llegar a intentar ejercer, y que no sabemos, un presidente con estas características personales, psicológicas y políticas, no sabemos en qué sentido las va a querer ejercer esas facultades que tiene. Por ejemplo, intervenir provincias, designar jueces, que lo puede hacer. Tiene que convocar luego al Congreso, pero lo cierto es que esas decisiones que puede llegar a tomar van a tener un principio de legalidad, y un presidente con estas características tenemos que estar con las defensas muy altas, esperando a ver frente a un presidente, como bien decís, que dice de que están por encima de la ley. ¿Cómo le va, diputado? Le leo una frase que acaba de postear una colega, una par suya. He bebido de las fuentes del despotismo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser traidor a la patria. La frase la firma Juan Bautista Alberdi, que es permanentemente citado por Milei como uno de los referentes de su pensamiento, y quien postea esto es la diputada Tolosa Paz, que dice: me parece, señor presidente, que Alberdi hay que leerlo completo. Recomiendo una de las ideas que podríamos tener en cuenta en estas horas. No da la impresión que Milei esté contemplando, por lo menos, este aspecto del pensamiento de Alberdi. Sí, está claro. Tampoco Tolosa Paz, la verdad que cuando el kirchnerismo estuvo en el gobierno tampoco se preocuparon mucho por los principios de la República. La verdad es que nosotros sentimos que estamos entrampados en medio de una discusión entre este republicanismo tardío del kirchnerismo, que la verdad es que no lo demostró en los hechos, y esta vocación autoritaria del gobierno, que tampoco está absolutamente lejos de la Constitución y de lo que pensaba Alberdi. Entonces, la verdad que les pediría a estos dos sectores que dejen de hablar de Alberdi, porque ninguno de los dos ha respetado los principios esenciales del sistema democrático. Ahora, la verdad es que en este momento la República está fuertemente amenazada, y me parece que vamos a tener que estar muy firmes en la defensa de las instituciones. Esta democracia formal, como se decía en algunos años atrás, que solamente se valoriza cuando se está por perder, y a mí me parece que estamos en un momento de extrema tensión política, porque el gobierno claramente está avanzando en el sentido de llevarse puesta a las instituciones. Diputado, le agradezco mucho, comparto su preocupación, y le agrego algo más. Ayer empezó a manejarse el fantasma del plebiscito, la consulta popular, ¿no? Digo, también pero no eso, le tenemos miedo. A ver, desde el punto de vista legal y constitucional, la verdad es que para hacer un plebiscito vinculante tiene que pasar por el Congreso. Si el presidente manda el proyecto de ley, estaremos sentados discutiendo como hemos estado el 10 de diciembre y como hemos estado los 2 años anteriores. Que manda el proyecto. Si quiere hacer una consulta, ningún problema, la puede hacer en el marco de la Constitución. Ahora, con eso no va a resolver el problema que tendría en el marco de la democracia, y es que va a seguir sin teniendo la ley. El presidente tiene que dedicarse a gobernar en serio en el marco del Estado de Derecho. Tenemos una sociedad que está sufriendo como consecuencia del descalabro que nos dejó el gobierno anterior y la impericia y torpeza de este nuevo gobierno, que no tiene ni siquiera un plan de estabilización de la economía, que no tiene ni siquiera una moratoria, que no tiene ningún instrumento concreto que diga hacia dónde va a conducir la política económica. Así que estamos dispuestos a discutir, y estamos dispuestos a discutirlo en el Congreso, y si es necesario discutirlo en la calle a través de la consulta o el referéndum, lo haremos, no hay ningún problema. En el marco de la democracia vamos a dar todos los debates, pero nos vamos a plantar muy firmes y muy fuertes para defender las instituciones. Diputado Carvajal, un gustazo hablar con usted, le mando un abrazo. Ha sido un gusto, Jorge, gracias.